Bien, os traigo otro ejemplo. Dentro de, dentro de las claves para jugar mejor, perdón, y el tema de analizar cómo ha cambiado la posición, que es algo de lo que hablamos al principio de los primeros vídeos, tenemos aquí un ejemplo de la partida de Abarca contra González, Seguillo, en Chance en 2015, otra posición extraída del libro de Método Zugban, de Daniel Muñoz. Vemos esta posición y quiero que la pongáis, observéis y valoréis sobre todo la jugada C5 por parte del negro. Pensad si es una amenaza, cómo cambia la posición y en qué le puede beneficiar al blanco o al negro, ¿sí? Pues muy bien, venga, pausad el vídeo, colocad las piezas en el tablero y por favor haced este ejercicio. Ver si es una amenaza, ver cómo ha cambiado la posición con C5 y en qué nos beneficiaría C5. Muy bien, espero que hayáis pasado el vídeo y hayáis estado estos 20 minutos razonando la posición. C5 es una jugada que es un error. Y ahora vamos a ver por qué es un error. Es un error que de hecho condena la posición y la complica mucho para el negro. La apertura negra sin C5 sería perfectamente jugable. Sin embargo, la ruptura negra es precipitada. ¿Por qué razón? Bueno, pues vamos a ver cuáles son las consecuencias de esta jugada. Primero, el negro abre la posición, aún tenga unas piezas blancas mejor desarrolladas y muy centralizadas que podrán presionar el centro negro. ¿Vale? Estamos tratando el centro en clase ahora mismo, tema de estrategia, y si os fijáis, el blanco está mucho mejor en cuanto al centro y tiene las piezas mejor enfocadas. Sí que es verdad que a nivel de desarrollo el negro no está muy por detrás, en el sentido de que ha sacado sus piezas, pero no están colocadas en casillas activas realmente. ¿Sí? Una pieza de la que podemos ver fácilmente, por ejemplo, es el caballo que hay en D7, ¿no? Vemos el caballo en D7 está chocando con sus peones o en casillas abanicadas. Como mucho podría ir a F8. El alfil de B7 choca contra su peón central. No son casillas muy útiles. La torre sí que es verdad que no se ha activado tampoco. No están conectadas las torres. Y son pequeños puntos que demuestran que la posición negra realmente no estaba en el momento idóneo, suficientemente madura como para hacer C5. El otro tema es la presión por las columnas C y D, que es muy relevante. Y a ello se une una peligrosa clavada en F6. Entonces, si fijáis, las columnas, el blanco tiene sus dos torres y están preparadas ya para abrir la posición. O sea, la de la columna C está con una semiabierta, pero es que la torre de la columna D, que está en una columna en teoría cerrada, si haces C5, le estás dando la oferta, le estás ofreciendo que pueda abrirla en un momento dado. Luego está el caballo de F6 clavado. Y también habría que valorar que una vez que se ha hecho C5, queda libre la casilla B5, tanto para un alfil como para un caballo. Podría ser para un caballo que quisiera molestar a este alfil, por ejemplo, lo cual podría hacer que le costara más el desarrollo si el alfil se retirara, depende de dónde. Y la otra cosa es el alfil blanco, que podría apuntar a B5 también. Y desde aquí clavar al caballo de D7. Esas son ideas que ahora veremos si pasan o no. ¿Qué más? Bueno, es evidente que las negras debieron mantener un poco el centro un poco cerrado, no abrirlo, no romper todavía, y darse tiempo pues, para acabar de desarrollar sus piezas adecuadamente antes de romper el centro, ¿no? Porque de hecho tienen relativamente controlada la ruptura E4 del blanco, en el sentido de que tienen al caballo y la torre, o sea que simplemente si descavaran el caballo, o podrían haber controlado un poco más, por ejemplo, con una jugada como dama E7. Que es más natural, es más tranquila, se conectan las torres, la dama la podemos trasladar a F8,
donde puede tener una posición defendida y la posición es inferior, pero no está mal tampoco. Tendríamos que aguantar. No hemos permitido que se acabe de abrir ni la columna C ni que se abra la columna D. Y de momento, al menos una jugada, tenemos 1, 2, 3 piezas defendiendo la ruptura que el blanco en E4, ¿vale? Blanca, esta ruptura 4, tanto con la dama como con el peón como con la torre, una ruptura que apoyan la dama, el alfil y el caballo, ¿vale? Entonces estaríamos igualados, no podría romper el blanco tampoco. Aquí el blanco, después de C5, juega este alfil B5, que es bastante buena jugada. Hubieran servido también, bueno, vamos a ver esta qué significa, ¿no? Dice que es una gran decisión, parece que el alfil estaba bien colocado en D3, y es verdad, pero está enfocando a la casilla H7, que ahora mismo no es una debilidad grave. Sobre todo porque está en el tren que había, está alfil y dama y no al revés, ¿no? Que entonces sí sería más peligroso. El blanco aprovecha la diagonal abierta por el traslado a una mejor ubicación. Las clavadas ahora son dobles. Si os fijáis, clavamos al caballo de D7 y clavamos el caballo de F6. Y no es fácil de resolver el doble ataque en D7 y F6. Además se despeja la columna D para la torre, ¿vale? Si os fijáis, la columna D ha quedado libre. Por lo que D5 es también una debilidad, ¿de acuerdo? Como ves, se suman varias debilidades y por lo tanto la defensa es muy difícil. Otra opción hubiera sido, para el blanco, este D por C5, y que tras B por C5 hubiéramos tenido alfil B5. Esta hubiera sido totalmente correcta también, pero bueno, yo creo que igual hubiera dado un cierto contrajuego. Lo interesante aquí es que el blanco jugaría contra dos peones colgantes, que se llaman. Pero bueno, ese es otro tema que ya miraremos más adelante. Otra opción hubiera sido jugar directamente alfil F5. Apartar ese alfil y tocar al caballo de D7. Pero quizás la mejor es este alfil B5. De cualquier manera, las tres, de una forma o de otra, aprovechan la debilidad generada. A6 es un nuevo error. Porque ahora al hacer A6 se debilitan sobre todo estos dos peones. Principalmente el de B6 y luego el de C5. No ha prestado atención a las amenazas concretas que habían, ¿no? Las dos clavadas, no le ha hecho mucho caso. Ya no es que no integre el plan, es que realmente por pereza, por lo que sea, no ha calculado más allá, no se ha fijado si las jugadas de su rival eran peligrosas o no. Bueno, pues esta es una mala jugada. Podría haber hecho G5, hubiera servido, igual en lugar de A6 hacer un G5 previo, para quitarse la clavada del caballo, aunque hubiera dejado mal en el enroque negro, pero hubiera sido una jugada pues que tácticamente hubiera resuelto algo, ¿no? En ese sentido, pues a ver. Entonces, A6, y aquí el blanco lo ve claro. Y hace alfil por F6. Y aquí, bueno, no hay muchas opciones que hacer. Básicamente hacen este G por F6. Podría haber sido un caballo por F6, pero bueno, aquí ya pierden la calidad, ¿no? Te comes la torre y si vas empujando hacia un final, pues aquí el blanco está superior. Con G por F6 hemos conseguido que doble los peones, ¿no? De alguna forma, la estructura de peones del negro ha quedado muy dañada. De cara a un final, los dos peones doblados son una ruina y el peón aislado, estos dos peones doblados que hay en F son malos y el peón aislado de A6 también queda muy, muy vulnerado, ¿no? Bueno, hay que rematar la posición. Hay que, sobre todo, no solamente calcular, sino también comprender las debilidades negras. Aquí continúa con este alfil por D7, se quita el alfil, que es otro fuerte cambio que hubiera dado la victoria al blanco, ¿no? El caballo era clave para la defensa de las debilidades de B6 y C5, ¿vale? El caballo servía para defender esto. Al quitarlo, al sacarlo de en medio, ya no está, bueno, es otra forma. Hubiera servido también un alfil de 3, pero bueno, con alfil de 3 dábamos la opción, y de hecho la partida pasó así, de continuar con C4 y bueno, se le da demasiado contrajuego al negro en este sentido.
innecesario. Alfil por D7 era mejor y tras dama por D7 llega este caballo A4. Si os fijáis, estamos tocando estos dos puntos, tanto con el caballo como con un peón, como con la dama, ¿no? Está el caballo, está este peón y está la dama y la torre dominando la columna. Y solo lo está defendiendo en este caso este alfil y el peón, o sea, está poco defendido. Dama C7 intenta generar algún tipo de amenaza, pero en este caso se encuentra con un toque táctico bastante contundente, que hay que estar un poco atentos, pero cuando la posición es buena estas cosas surgen. Está este caballo por B6 y ante dama por B6 comemos con el peón, ¿vale? Si os fijáis, hemos ganado limpiamente un peón y la posición aparte es mucho mejor. Además, el alfil es malo. El alfil de casillas blancas negro es malo porque choca contra su peón. Y además el caballo puede saltar a D4 y ser una pieza que realmente haga que ese alfil vaya a ser malo durante mucho tiempo, porque nadie lo puede desalojar, es una casilla fuerte para el caballo D4. Hay que contar también que la estructura de peones negras es muy mala por todos los peones aislados que tiene. Fíjate, tiene un peón aislado en A6, otro en D5, otro en A6, estos dos que son doblados e aislados. Por contra, si os fijáis, el blanco tiene dos islas de peones solamente y están uno al lado del otro, están muy sólidos. Dama por C5. Si hubiera hecho un dama por B2, tranquilamente hubiéramos continuado con torre B1. Y aquí, bueno, aquí tienen problemas, ¿no? Porque en este caso molestamos a la dama, ¿veis? Y luego nos comemos el alfil, ¿sí? Ese alfil está cayendo. En cuanto la dama se aparte, donde quiera apartarse, por ejemplo, hagamos un ejemplo, ¿no? El sitio donde puede ir, dama aquí, cambiamos damas y luego nos comemos a su alfil, ¿no? Y aquí hemos quedado ya netamente muy superiores porque tenemos una pieza de más. Entonces es necesario que el negro, después de dama C5, tome. En C5, torre por C5, y aquí el negro pone la torre en A en C8. Aquí nosotros colocamos nuestra torre de D en C1 y aquí la partida ya se considera que está ganada. Sí que es verdad que podría haber sido un torre por C8 también, torre por C8 y caballo de 4, ¿vale? De una forma y de otra, el negro está muy débil. Es evidente que el error negro con la ruptura C5 y el error posterior A6 ha sido duramente castigado y la posición se ha derrumbado tras este plan erróneo. El negro abrió la posición sin tener preparadas sus piezas para la lucha y no pudo frenar la actividad y el ataque de las piezas rivales. Bueno, y hasta aquí este ejemplo, ¿vale? Ahora os pongo otro.